Profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Está ingresando la comisión 8 también, ¿no es cierto? A ver, porque yo deshabilité la sala de espera. Bueno, entonces lo más seguro es que sea el 2, ¿no? El parcial. Sí, creo que está prácticamente confirmado el 2 de octubre el parcial. Buenísimo. Después vemos el tema de la teoría, cómo hacemos, si lo hacemos el mismo día o si lo hacemos el lunes siguiente, por ejemplo. Que creo que es lo más conveniente, así no se juntan los dos exámenes. Haríamos la teoría el lunes a las 5:30 de la tarde, más o menos. Sería el lunes, déjenme ver bien, si el parcial es el 2 de octubre, el lunes 4 de octubre podría ser a las 5:30 de la tarde la teoría. Para los de la comisión de promoción. Para la comisión 8 no, solamente la práctica, que sería, en principio, por si no escucharon que recién ingresaron, sería el 2 de octubre el examen de práctica. ¿Bien? Bueno, a ver, yo tenía... Hoy tenemos que ver... Bueno, con este tema, ¿el parcial de teoría sabe la metodología o todavía nada de eso? No, todavía no lo sé bien cómo lo vamos a implementar. Pero el año pasado creo que habíamos hecho algunas preguntas teóricas que ustedes tenían que escribir y mandar las fotos. Pero todavía no me dijo nada la profesora titular al respecto. En cuanto tenga alguna noticia ya se las comento. Igual falta, ¿no? Acuérdense que estamos a 9 de septiembre y estamos hablando de octubre. Así que quédense tranquilos por ahora. Bueno, gracias. Bueno, hoy tenemos que empezar a trabajar con parábolas. Que me dijo la profesora que ella estuvo haciendo un poco, pero que el problema era que no habían leído. Aunque ustedes tenían que leer parábola para hoy, ¿no? Sí, por ahí la profesora pensó que no leímos, por ahí no, o sea, por lo menos yo leí, pero no, los ejercicios prácticos por ahí no podía articularlo todavía, como que algunas cosas no me quedaron tan cerradas. Bueno, a ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que estamos en el tema de cónicas, en donde las cónicas deben su nombre a que son las curvas que encontramos cuando intersectamos un cono con un plano? Según cómo sea la orientación del plano, es la curva que vamos a encontrar. Se está viendo ese dibujito, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, primero trabajamos con circunferencia, que sería el caso cuando el cono es circular y el plano con que intersecto es perpendicular al eje del cono. Y ahora vamos a estudiar parábolas, que es cuando el plano intersecta una sola de las dos hojas del cono, ¿sí? O sea, el plano es paralelo a una generatriz, por eso no intersecta a la otra hoja del cono. Para lo cual, bueno, hay una definición, ¿no? ¿Cómo se define la parábola en términos de distancias? Es un punto que la distancia es la misma entre la directriz y el foco. Claro. Todas las cónicas se definen en términos de distancias, o sea, todos los puntos que conforman la curva, ya sea elipse, hipérbola, circunferencia o parábola, cumplen alguna condición de que su distancia a algún punto, que es el centro en el caso de la circunferencia, o a dos puntos, que es el caso de la elipse con los focos, o de la hipérbola también que tiene dos focos, o la distancia a un punto y a una recta, que es el caso de la parábola, cumplen alguna condición. En el caso de la parábola, la condición es que necesitamos tener una recta que se va a llamar como esa recta. Directriz. Directriz, muy bien. Y un punto F exterior a ella, ¿sí? Que se va a llamar foco. Y entonces, la idea es que
todos los puntos de la parábola cumplen ¿qué condición entre esa directriz y ese foco? ¿Cómo tienen que ser las distancias? ¿Me escuchan? Iguales. Iguales. O sea, este punto P que está dibujado acá, ¿pertenece a la parábola? Su distancia al foco y su distancia a la recta, ¿cómo son? Parecieran ser Igual. iguales. Parecieran ser iguales, ¿no? A ver, por ejemplo, puntero. Digo, más vale ver esto que ver la demostración, porque la demostración está en el apunte. Este punto, ¿estará en la parábola? No. Esta es la distancia No. a la directriz, porque la distancia a la recta siempre se toma perpendicular, y esta sería la distancia del foco. ¿Son iguales? No. No, afuera. Ese punto no está. Este punto sí, porque esta distancia y esta son más o menos iguales. Este punto también, ¿por qué? Porque justito está en el medio entre el foco y la recta, entonces las distancias son iguales. En cambio, este punto no, ¿no es cierto? Porque está más cerca de la recta que del foco. ¿Sí? Entonces, y acá está la condición analítica. Y está definida la parábola. Como la parábola es un conjunto de puntos que cumplen esa condición, está definida con notación de conjuntos. Son puntos del plano real, tales que la distancia del punto a un foco es igual a la distancia del punto a la recta directriz D. La condición es que el foco no puede estar en la recta, ¿no? Porque si estuviera el foco en la recta, si yo tuviera la directriz y tuviera el foco aquí, todos los puntos que están a la misma distancia de la recta que del foco, ¿cómo serían? ¿Puede Este repetir la punto. pregunta, profe? Claro. Disculpe. ¿Están viendo que yo ahí dibujé una directriz Sí. Sí. y un foco? Sí. Bien. Este punto que puse acá, ¿pertenecería a la parábola? ¿Está a la misma distancia de la directriz que del foco? Y pareciera que no. Un poquito. Que no. Para mí no está justo al medio. No, digamos. claro. No. Más que pareciera, mirá, la distancia a la directriz es esta. Y la distancia al foco es esta. Es mucho más larga la distancia al foco que a la directriz. Profe, ¿Sí? ¿el foco puede pertenecer a la directriz? Es lo que estoy mirando. Fíjate que acá dice que no. Y yo estoy tratando de mostrarles cuál es el problema. Lo voy a hacer más grande acá. Esta es la directriz y este es el foco. ¿Cómo tiene que ser un punto para que esté a la misma distancia de la directriz que del foco? ¿Este está? Tiene que estar justo arriba del foco. Claro, tienen que estar acá. Todos los puntos que están acá están a la misma distancia de la directriz que del foco. Se dice en ese caso que la parábola degeneró en un segmento de recta. Se acható demasiado. Por eso en realidad el foco no puede estar en la directriz. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar un poquitito acá. Los elementos que intervienen en la parábola de su definición son la recta directriz, que ya la mencionamos, el foco. Esos dos son los fundamentales, ¿no es cierto? Porque a partir de estos dos se define entonces la parábola. Y después hay un eje que es la recta perpendicular que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. ¿Por qué? Porque ese eje es eje de simetría. Porque este punto va a encontrar un punto simétrico de este otro lado que va a estar a la misma distancia de la directriz y del foco. Entonces,
la parábola esta, que va a venir más o menos así, va a tener respecto de ese eje una simetría. ¿Sí? Ese es lo que se llama el eje de la parábola. ¿Qué particularidad tiene? Es perpendicular a la directriz y pasa por el foco. Después está el vértice de la parábola, que es este punto, la punta de la parábola, por decirlo mal, no matemáticamente. ¿Qué particularidad tiene? Es justo el punto que está equidistante entre el foco y la directriz. Cuando yo trazo el eje, el punto medio, acá, ese es el vértice de la parábola. ¿Sí? Y después hay otra característica de la parábola que es la distancia focal. La distancia que hay desde el foco hasta la directriz. Sería esta distancia, P. Vamos a ver que acercando el foco o alejando el foco de la directriz, obtenemos distintas formas de la parábola. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Avanzamos? Sí, hasta acá vamos bien. Bueno. A ver, la ecuación canónica de la parábola. La parábola adopta una forma canónica cuando el eje de simetría es paralelo a uno de los ejes coordenados. Y es más, cuando el vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas, adopta su forma más sencilla. Entonces, si yo quiero que el vértice esté en el origen de coordenadas y que el eje de simetría sea horizontal, necesito que la directriz esté ubicada de manera vertical. ¿No es cierto? Y que la directriz y el foco estén a la misma distancia de ese punto que es el vértice. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el vértice era el punto medio entre el foco y la directriz. Entonces, si yo los ubico de este modo, y sabiendo que la distancia desde la directriz al foco la llamamos P, entonces la coordenada del foco va a ser P sobre 2 de abscisa y 0 de ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Y la ecuación de la directriz va a ser menos P sobre 2. Siempre pensando que a P, que es la distancia focal, la tomamos como positiva, es una distancia. Otros autores no la toman como positiva. Nosotros estamos adoptando este criterio. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿puede repetir por qué lo del foco es P sobre 2? No, me perdí ahí. Bueno, fíjate, la distancia de acá hasta el foco es P. ¿No? Porque así se define la distancia focal, que es del foco a la directriz. Entonces, como yo puse el eje, el sistema de coordenadas coincidente con el vértice, esto es la mitad de P, P sobre 2. Y es la coordenada del vértice, o sea, del foco. El foco va a tener coordenadas P sobre 2, 0. ¿Se ve que esto es la mitad de la distancia que hay del foco a la directriz? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Definidos estos dos elementos, y a partir de la condición de que la distancia de un punto cualquiera xy al foco tiene que ser igual a la distancia de ese punto cualquiera a la directriz, se obtiene esta fórmula. ¿Cómo se hace? Se toma, eso está en el apunte, la distancia. Esperen un segundo. ¿Están viendo el apunte? Sí, profe. Sí. Sí. Ahí está. Se plantea que la distancia del punto genérico al foco sea igual a la distancia del punto genérico a la directriz. La distancia del punto genérico al foco se calcula con la fórmula de distancia que ya conocíamos. X menos las coordenadas del foco al cuadrado más Y menos la ordenada del foco al cuadrado. La distancia del punto genérico xy a la directriz va a ser igual a la distancia del punto genérico a este punto P sub 0, que es proyectar una perpendicular
a la directriz que pase por este punto. ¿Y qué coordenadas tiene el punto P sub 0? ¿Cuánto vale la coordenada X de P sub 0? Si está sobre la directriz, cuya ecuación era X igual a menos P sobre 2. 0. No. Fíjate que el origen está acá. Este punto está en menos P sobre 2. Quiere decir que la coordenada de P sub 0, que está acá arriba, es menos P sobre 2. Esa es la abscisa. Y la ordenada es la misma que la de P. O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la ordenada de P? El punto P, que es genérico, tiene coordenadas X e Y. Entonces su ordenada vale Y. El punto P sub 0, que es viniendo por una perpendicular a la directriz, también tiene ordenada Y. Entonces P sub 0 tiene coordenadas menos P sobre 2, Y. Y eso es lo que utiliza el apunte para decir la distancia de P a la directriz es igual que la distancia de P a P sub 0. Que va a ser igual a X menos, la abscisa dijimos que era menos P sobre 2, más Y menos, la ordenada es la misma, Y. Por eso me da 0 acá. Y a partir de estas dos distancias, igualándolas y haciendo algunos pases, que esos los ven ustedes en el apunte, se llega a esta expresión. Y cuadrado es igual a 2px, que es la ecuación de una parábola con el origen, perdón, con el vértice en el origen del sistema de coordenadas y que tiene como eje de simetría al eje X. Y que además abre sus ramas hacia la derecha, en el sentido positivo de las X. ¿Ok? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. Después vamos a ver que hay tres... Sí, No, le quiero hacer una pregunta con respecto a la gráfica. dale. La línea que se dibuja desde el foco hasta el punto P, XY, Sí. ¿se supone que es una recta o realmente tiene una determinada pendiente como se visualiza? A ver, pero cachito. Déjame limpiar un poquito. Vos me decís, ahí, tengo el punto P. Ahí está con la manito, ¿no? Sí. Bien. Y tengo el foco. Esta línea representa la distancia del punto P al foco. Es esto, este segmentito. Es un segmento recto, no está vertical, está inclinado. Y esta otra distancia es la distancia del punto P a la directriz. Y el punto P es un punto genérico. ¿Por qué está ahí? Y podría haberlo dibujado acá también, pero acá se va a ver medio fulero. Porque la distancia al foco es esta, y la distancia a la directriz es esta. En realidad, esta tendría que estar un poco más achatada, ¿no? Es un dibujo medio-medio, a mano alzada. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Esto que se está mostrando acá es lo mismo que estaba acá. Nada más que la diferencia es que ahora pusimos el eje de simetría horizontal y la directriz vertical. Pero es el mismo punto P con coordenadas X e Y la distancia al foco tiene que ser igual a la distancia a la directriz. A partir de igualar esas distancias, y este es un punto P genérico, porque lo que queremos es averiguar qué tiene que cumplir un punto XY para estar en esta parábola. Y lo que tiene que cumplir es esto. Y al cuadrado tiene que ser igual a 2px. Y entonces a partir de ahí tenemos todos los elementos de la parábola. La directriz,
que ya dijimos, es la recta x igual a menos p sobre 2. El foco, que tiene coordenadas p sobre 2, 0. El eje de simetría de la parábola, que es el eje x, o sea, y igual a 0, es una recta horizontal. No pongan 0, que eso está mal. Cuando ponen un eje, tienen que poner la ecuación de una recta, y igual a 0. El vértice, que lo elegimos coincidente con el origen de coordenadas, así que sus coordenadas son 0, 0. La distancia focal P, dependerá de la ecuación que me toque, y si esto está positivo, las ramas abren hacia la derecha. Se dice que es cóncava hacia la derecha, pero con decir que las ramas abren hacia la derecha para nosotros es suficiente. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿Qué profesor. quiere decir? Que si a mí me toca esta parábola, ¿cómo es esta parábola? Tiene toda la misma forma que esta ecuación. Con lo cual, podemos asumir que es una parábola con esta ubicación. Vértice en el origen de coordenadas y ramas que abren hacia la derecha. Pero entonces, sí, Una pregunta. dale. La abscisa, viste que la abscisa del foco y la de la Sí, directriz es la misma pero con el signo cambiado. sí. ¿Esto es así siempre o justo porque estamos en el origen de coordenadas? Siempre el foco y la directriz tienen posiciones simétricas respecto del vértice. Ahora estamos con el vértice en el origen de coordenadas, por eso uno está en p sobre 2 y el otro está en menos p sobre 2. Cuando veamos más adelante parábolas que están descentradas, a ver si tengo alguna hecha acá. Esta, por ejemplo, que su vértice está con coordenadas 3, 5 y que su distancia focal es 4, o sea que la mitad es 2, de acá voy a ir 2 unidades para arriba para el foco y 2 unidades para abajo para la directriz, pero no me van a quedar a valores simétricos. Acá la directriz pasa por i igual a 3 y el foco pasa por i igual a 7. ¿Sí? O sea que dejan de tener valores opuestos, pero siguen siendo simétricos respecto del vértice. O sea, nada más cuando están en el origen tienen valores opuestos. Exacto. Pero ¿qué Bien. pasa? Uno las estudia primero en el origen, y vamos a tener esas 4 disposiciones, y siempre el foco y la directriz van a tener, ojo que son valores opuestos, pero lo del foco es una abscisa, y en cambio lo de la directriz no es una abscisa, sino que es una ecuación, x igual a menos p sobre 2. ¿Ok? Bien, sí, profe, gracias. Cuando tengamos la otra posición, la otra orientación, que es las ramas hacia la izquierda, el foco entonces ahora va a estar hacia la izquierda y sus coordenadas van a ser menos p sobre 2, 0, porque siempre a p lo tomamos positivo nosotros. Y entonces ahora la ecuación de la directriz va a ser x igual a p sobre 2. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y en el ejemplo que yo les puse, si la ecuación es 12x, ¿cuánto vale p? 6. 6, ¿no es cierto? ¿El vértice dónde está? En 0, 0. En O sea, 0, en 0. X0 Muy y Z. bien. Y el eje de simetría va a ser el eje y igual a 0, ¿no es cierto? Porque es la misma orientación que la que vimos recién. Una cosa para acordarse, siempre el eje me lo da la variable que no está elevada al cuadrado. O sea, el eje es paralelo al eje x, en este caso porque es la que no está al cuadrado. Como regla para acordarse nada más. Entonces, si yo tengo que el vértice está en 0, 0, tengo que el eje de simetría es la recta y igual a 0. Como esto es positivo, sus ramas abren hacia la derecha. Y dijimos que P valía ¿cuánto? 6. Porque 2P vale 12, entonces P vale 6.
con esto yo ya estoy en condiciones de ir a un sistema de ejes cartesianos y dibujarla, ¿no? Porque pongo el vértice, porque si P vale 6, entonces P sobre 2 vale 3, y entonces el foco tiene coordenadas 3, 0, y la directriz tiene por ecuación x igual a menos 3. Como esto es positivo, las ramas abren hacia la derecha. Y hay una cosa que se llama lado recto, y el lado recto es el segmento de recta que es perpendicular al eje de simetría, que pasa por el foco y que corta a la parábola en dos lugares. ¿Sí? Bueno, la longitud del lado recto es la medida de ese segmento, desde Q1 hasta Q2. Y la longitud del lado recto es 2P. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la longitud del lado recto? Bueno, ustedes tienen ahí la deducción también en el apunte. ¿Por qué? Porque si la longitud del lado recto es la distancia desde Q1 a Q2, ¿cómo hago para averiguar los puntos Q1 y Q2 para después calcular la distancia? ¿Y qué abscisa tienen Q1 y Q2? ¿Qué valor de X tienen? Si están 3 en sobre este la caso. vertical del foco. ¿Cuánto? En este caso 3. En el caso anterior 3, pero ¿y en el caso genérico? P sobre 2. P sobre 2, muy bien. Y entonces, si voy a la parábola y cuadrado 2px y reemplazo x por p sobre 2, averiguo cuánto vale y. Y vale p y menos p. Y entonces ahí tengo los dos puntos, q1 y q2. P sobre 2 menos p y p sobre 2 p. Y entonces después saco la distancia de Q1 a Q2, me da 2P, y esa es la longitud del lado recto. Y ya después tengo esa fórmula, o sea, ya no lo calculo más. La longitud del lado recto, en la diapositiva anterior estaba, vale siempre 2P. ¿Sí? Y entonces es muy útil para graficarlas a las parábolas. ¿Por qué? Porque yo, acá está dibujado con GeoGebra esto. Y acuérdense de usarlo a GeoGebra. Pero si no, dibujo el vértice, dibujo el foco, dibujo la directriz, y después por el foco hago una línea perpendicular al vértice, y como tiene que medir 2P, subo P para arriba 3 unidades, y P para abajo 3 unidades. Y entonces, ahí tengo 2 puntos, y ya ahí puedo dibujar a mano alzada la parábola y me queda bastante prolija. Es más, hay algo interesante que es, fíjense, que es razonable que el lado recto valga 2P, porque esta distancia tiene que ser igual que esta, ¿no? Y como estoy sobre la vertical del foco, la distancia del foco a la directriz es P. Entonces gráficamente se ve también que esto tenía que medir P, y entonces P y P, todo esto tiene que medir 2P. ¿Bien? Bueno, ¿estamos más o menos acá con la parábola en esta orientación? ¿Alguna duda? Cada vez que nos pidan todos los elementos de la parábola, hay que responder con todo esto. El eje, la directriz, el vértice, el foco, el valor de la distancia focal, P, y hacia dónde abren las ramas de la parábola. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran decir? ¿O avanzamos? Bueno, si esta parábola, en vez de tener, aún manteniendo el vértice en el origen de coordenadas, si en vez de ubicar el foco a la derecha y la directriz a la izquierda, hacemos al revés, le ubicamos la directriz a la derecha y el foco a la izquierda, se plantea lo mismo de distancia de un punto genérico al foco y a la recta directriz, y lo que se obtiene es una ecuación muy parecida, pero ahora este término es negativo, 2px.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la ecuación canónica de una parábola con el eje de simetría coincidente con el eje X, el vértice en el origen de coordenadas, pero ahora sus ramas abren hacia la izquierda, o es cóncava hacia la izquierda, ¿sí? O abren hacia el sentido negativo del eje X. ¿Qué quiere decir? Que si en el ejercicio de recién hubiéramos tenido menos 12x, en vez de 12x, el vértice y el eje hubieran sido iguales. La distancia focal sigue siendo 6, pero el signo menos que hubiéramos tenido acá me indicaría que en el gráfico tengo el vértice acá, pero tengo este foco ubicado en este punto, con coordenadas menos 3, 0, y esta recta directriz tendríamos que trasladarla acá, y su ecuación sería x igual a 3, en vez de x igual a menos 3. Y acá no hay que acordarse de ninguna cosa de memoria, salvo de la forma de la ecuación. Todo lo demás uno lo va construyendo a partir de saber que del vértice al foco, que va a caer de este lado, o del vértice a la directriz, la distancia es p sobre 2. ¿Ok? Eso en el apunte está sugerido aquí. Planteando, se deja para que lo prueben. Háganlo, porque podría ser que en un examen alguien les dijera, deduzca la ecuación de una parábola con estas consideraciones. ¿Sí? O lo mismo, alguien les podría decir, deduzcan la ecuación de una parábola con vértice en origen de coordenadas, pero que ahora el eje de simetría coincide con el eje Y. Entonces tengo el vértice, tengo el foco arriba y tengo la directriz a p sobre 2 unidades hacia abajo, ubicada en forma horizontal. El foco ahora, ¿qué coordenadas tiene este foco? Si acá está el origen, 0 p sobre 2, muy bien. El vértice sigue siendo 0, 0, el foco es 0 p sobre 2. El eje coincide con el eje Y, o sea, su ecuación, ¿cuál es? El eje de simetría. X igual a 0. X igual a 0, muy bien. Y la directriz, que pasa por acá abajo, por el punto que tiene de ordenada menos p sobre 2, ¿cuál va a ser su ecuación? Y igual menos p sobre 2. Y igual a menos p sobre 2, perfecto. Y si uno plantea un punto genérico que la distancia del foco es igual a la distancia de la directriz, partiendo de la base que acá, no puedo escribir acá. Acá voy a tener de coordenadas en el punto P0 la misma abscisa que el punto XY, o sea, X. Y la ordenada ahora es menos P sobre 2. Bueno, si uno plantea, se llega a esta ecuación. X cuadrado igual a 2pi. Parecida a la primera que vimos, con la diferencia que ahora la que está al cuadrado es la X, y no la Y. La Y está elevada a la potencia 1. Esta es la tradicional, ¿no? Cuando nosotros decimos Y igual a X cuadrado, que es una parábola que al dibujarla es con eje vertical y ramas hacia arriba. ¿Sí? Y entonces, con eso, tenemos el tercer caso, y finalmente un cuarto caso, pero son todos iguales, o sea, es cuestión de hacer las deducciones nada más que para practicar y ejercitarse. Si el vértice está en el origen de coordenadas, y ahora el foco está por debajo del vértice y la directriz por encima, la parábola va a abrir sus ramas hacia abajo y la ecuación a la que voy a llegar va a ser x cuadrado igual a menos 2pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre la ecuación de la parábola con vértice en el origen tiene esta forma. Una variable al cuadrado igual a 2p por la otra variable. La que esté a la potencia 1 me indica
paralelo a quién es el eje. Coincidente con el eje X en estos dos casos, coincidente con el eje Y en estos dos casos. Cuando digo eje es el eje de simetría, no la directriz, ¿no es cierto? Y el signo me va a indicar si las ramas abren en el sentido positivo o en el sentido negativo de ese eje X, y lo mismo para el eje Y. ¿Ok? Bien. Además de cambiar la orientación, y una cosa, nosotros también podríamos tener orientaciones de la parábola en el plano con el eje de simetría inclinado, como fue la primera que vimos. ¿Sí? No la vamos a estudiar, pero esto también tiene su ecuación. Y su ecuación es diferente, aparece términos que se llaman rectangulares, X por Y. No nos interesa a nosotros trabajarla, por eso no la vamos a ver. Pero sí vamos a ver las 4 orientaciones básicas de la parábola con el vértice en el origen, y ahora vamos a ver qué pasa cuando la trasladamos. Antes de avanzar, ¿qué puede cambiar en esta ecuación? ¿Cuál de las dos variables está al cuadrado? Y además, el signo, para decirme hacia dónde abren las ramas. Y además puede cambiar P, ¿no es cierto? Porque en la anterior, P ¿cuánto valía? En el ejemplo que dimos. 6. 6. En cambio, podría valer más o menos. ¿Qué efecto tendrá P en una parábola? Ahí yo tengo la misma parábola. ¿Cómo son estas parábolas? ¿El vértice dónde está? Está en el eje de coordenadas el vértice. Está en el origen de coordenadas. Muy bien. ¿El eje de simetría, cómo es? ¿Coincidente con el eje X o con el eje Y? Con el eje Y en este caso. Con el eje Y, muy bien. Son parábolas que se llaman verticales, cuando el eje es vertical. ¿Y abren hacia arriba o hacia abajo? Siga. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, ahora, a todos los que tengan GeoGebra y a los que no prueben de verificarlo de algún modo, les doy 5 minutitos para que dibujen las 3 parábolas en GeoGebra y me digan qué efecto tiene. O sea, acá está claro que P vale 2, ¿no es cierto? Porque 2px es 4. Acá P ¿cuánto vale? 4. 4 porque 2px vale 8, y acá vale 6 porque 2px vale 12. Dibújenlas en GeoGebra y díganme qué efecto tiene P sobre la gráfica de la parábola. 5 minutitos y me cuentan, ¿sí? Yo mientras bajo a buscar un vasito de agua y vengo. ¿Ok? ¿Todos saben cómo se usa GeoGebra y cómo se grafica una parábola en GeoGebra? Por las dudas. Sí. A ver, ahí. GeoGebra, calculadora gráfica. Y directamente escribimos una parábola. Y igual, bueno, en realidad la tenemos escrita así, x al cuadrado igual 4y. Ahí está. Ustedes dibujen las 3 parábolas y me cuentan qué pueden observar. Yo enseguida vengo. Mira,
Bueno, ¿qué pudieron observar? ¿Qué me dicen? Que ambos lados de la parábola como que se van abriendo cada vez más. Tienen el mismo vértice, pero sin embargo las partes laterales cada vez se abren más. ¿Se abren más cuando P aumenta o cuando P disminuye? Cuando P aumenta. ¿O no? No, perdón, cuando P disminuye. Cuando P aumenta, se abren. Esta está más abierta que esta, que a su vez que esta, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a verlo en GeoGebra. 4i. Duplicar. 12i. ¿Sí? Aumento P es la que está más abierta. ¿Ok? Ahí hay un efecto de que al aumentar P, el foco se va alejando y la directriz también se separan un poco más, foco y directriz del vértice, pero a su vez, como esto siempre es el lado recto, esto hace que la parábola sea más achatada, más abierta. En cambio, cuando P disminuye, la parábola es más cerrada y más en punta. Ese es el efecto de la distancia focal sobre la forma de la parábola. ¿Ok? Bueno, con esto tenemos para estudiar y encontrar todos los elementos de cualquier parábola cuyo vértice esté en el origen de coordenadas y cuyo eje de simetría coincida con alguno de los ejes coordenados. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora, ¿qué ocurre cuando la parábola tiene su vértice no coincidente con el origen de coordenadas? Voy a tener, por ejemplo, la parábola con un vértice acá, en unas coordenadas alfa y beta con izquierda. El foco y la directriz van a estar simétricos respecto del vértice. Y yo, para un punto genérico, debería volver a plantear todo el tema de distancia del punto a este foco y de distancia del punto a esta directriz e igualarlas. Pero, para aprovechar todo el trabajo que hicimos cuando el vértice coincidía con el foco, vamos a aprovechar algo que en geometría se llama traslación de ejes. ¿En qué consiste? Ya lo han leído ustedes. ¿En qué consiste esto de traslación de ejes? Puede ser que sea, o sea, es trasladar a un sistema de coordenadas cartesianas dentro del sistema de coordenadas cartesianas original un punto para poder medir las distancias. Claro, vos fíjate, yo arranco con un sistema de coordenadas cartesianas original,
acá se le está llamando sistema de coordenadas cartesianas rectangulares 1, que es este. ¿Se ve ahí que le pongo la línea roja? Las coordenadas de un punto cualquiera en el plano, con respecto a ese sistema de ejes cartesianos, son x e y, ¿no es cierto? Proyecto acá, esta distancia es x, proyecto acá, esta distancia es y. ¿Hasta ahí estamos? Las coordenadas de mi punto respecto del sistema de coordenadas cartesianas original son x e y. Ahora, ¿qué pasa si alguien me traslada este sistema de ejes cartesianos y le pone el origen aquí? Lo llamo ahora x' e y' para no confundirme. Las coordenadas del mismo punto, el punto no se corrió, lo que se corrió es el sistema de referencia. Entonces las coordenadas de este punto ahora, respecto de este nuevo sistema de ejes cartesianos, pasan a ser x' e y', que parecen ser aquí más chiquitas que las x e y originales. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí me siguen? O sea, con respecto a este otro sistema de ejes cartesianos, x' e y', las coordenadas son otras. Lo interesante es que uno puede encontrar una relación entre las coordenadas cartesianas. Que borro un poco, así limpiamos. Ahí está. Uno puede encontrar una relación entre la x' e y' nueva, en el nuevo sistema de coordenadas, y la x, y originales, a partir de conocer en cuánto se desplazó el nuevo origen de coordenadas o prima, que son las cantidades alfa y beta. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende por qué x' es x menos alfa? Fíjense, si todo esto es x, desde aquí hasta aquí. Si este chiquitito es x' y este otro pedacito es alfa, x es igual a x' más alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve del gráfico eso? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Y del mismo modo, y, que es todo esto, es igual a y', que es este cortito, más este otro cortito que es beta. Entonces, conociendo las coordenadas en el nuevo sistema, yo podría calcular las coordenadas en el viejo. O al revés, despejo ahora, x' es x menos alfa, e y' es y menos beta, y conociendo las coordenadas en el nuevo, perdón, en el viejo, en el original, yo podría calcular las coordenadas en el nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Imagínense, por ejemplo, que x vale 10 y que y vale 9. Y después que alfa vale 5 y que beta vale 7. ¿Cuánto vale x'? 5. 5, muy bien. Sería 10 menos 5. Y está claro, ¿no? Que si esto vale 5, esto también vale 5. ¿Y cuánto vale y'? 2. 2. Sería 9 menos 7, 2. Si esto vale 9 y esto vale 7, esto vale 2. Lo interesante es que si yo cambio de cuadrantes y empiezo a tener coordenadas positivas o negativas, todo esto funciona bien, siempre y cuando yo respete los signos de cada cosa. Entonces, esto me sirve para calcular coordenadas de un sistema a otro, pero lo vamos a hacer más genérico todavía. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que calcular la ecuación de una parábola cuyo vértice no está coincidente con el origen de coordenadas, sino que tiene coordenadas alfa y beta, en vez de tomarme el trabajo de encontrar toda la ecuación de vuelta, voy a decir,
Si el sistema de coordenadas fuera este otro, x' e y', respecto de este sistema de coordenadas, como el vértice coincide con el origen de coordenadas, su ecuación sería, en este caso, esperen que enchufo la notebook que se me va a apagar. Su ecuación sería y' al cuadrado igual a 2p por x'. ¿Se entiende eso, no? No es la que yo busco, pero si yo acomodara el sistema de coordenadas a uno nuevo que coincida acá, me quedaría y' al cuadrado igual a 2p por x'. Y entonces, como yo sé que eso lo hice haciendo coincidir el origen con el vértice que tenía coordenadas alfa y beta, sabiendo que x' es x menos alfa y que y' es y menos beta, las reemplazo acá y obtengo la ecuación de la parábola con respecto al sistema original, x, y, sin necesidad de haberla deducido. ¿Por qué? Porque aproveché la deducción que tenía cuando el vértice coincidía y lo combiné con una traslación. Entonces, esta va a ser la ecuación de una parábola que tiene el eje paralelo al eje X ahora, ya no es más coincidente, y cuyo vértice no coincide con el origen de coordenadas, sino que tiene coordenadas alfa y beta. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Bueno, y a su vez, todos los elementos ahora se adecúan. Porque, por ejemplo, las coordenadas del foco, ¿cuáles van a ser? Si el vértice tiene coordenadas alfa y beta. El foco, ¿qué abscisa va a tener? Alfa más P sobre 2. Claro, muy bien. Esta distancia cortita acá sigue siendo P sobre 2. Pero ya no es que la X va a ser igual a P sobre 2, porque hay que sumarle todo este desplazamiento de alfa. Entonces, las coordenadas del foco van a ser alfa más P sobre 2 y la ordenada Beta. beta, la misma que el vértice. Muy bien. Y a su vez, la recta directriz es una recta vertical que pasa por qué punto. Este punto, si yo lo proyecto acá abajo, ¿qué coordenadas tiene? Hasta acá es alfa, y después, como esta distancia es P sobre 2, pero hay que restarla, me queda alfa menos P sobre 2. Y así voy componiendo todos los elementos de la parábola cuando el vértice no coincide con el origen del sistema de coordenadas. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos un poquito más? Bueno, no tengo hecho un ejemplo porque lo vamos a ver ahora al final. A ver si... Déjenme ver un cachito. Si yo tengo esta ecuación, es la ecuación de una parábola. Lo de arriba no lo miren porque lo vamos a ver un cachito, pero a partir de acá. ¿Tiene la misma forma que la que vimos recién? Ah, no, perdón, esta tiene x cuadrado, no. Entonces no se las hago de ejemplo. No, porque nos voy a confundir. Esta tenía y cuadrado. Entonces, bueno. Esperen un segundo.
0. Si yo les pongo y, perdón, era con y cuadrado, sí, y menos 3 al cuadrado igual a 16 x menos 1. ¿Qué me pueden decir de esa parábola? ¿Cómo es? A ver. La pongo ahí para que se vea. Comparando esta con la forma genérica, ¿coinciden? Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo la i menos algo elevada al cuadrado y del otro lado tengo un número por x menos algo. Entonces, ¿cuál sería el vértice de esta parábola? 1, 3. 1, 3, muy bien. No confundirse y decir 3, 1, porque en realidad este es beta, es el que acompaña a la i. Entonces, 1, 3, perfecto. ¿Cuánto vale P? 8. 8. Muy bien, porque 2P es 16, P vale 8. Como es positiva, abre sus ramas hacia la derecha. El eje de simetría, ¿qué ecuación tiene? No ando muy amigado hoy con el Word, no importa. El eje de simetría. Sería i igual a Ecuación. 3. Igual a 3, muy bien. Y igual a 3. ¿Por qué? Porque el eje de simetría, esto es una parábola cuyo eje es paralelo al eje X. O sea, es un eje horizontal, el eje de simetría. Y pasa por el vértice. Entonces, tiene la misma ordenada siempre que la del vértice, 3. Y, por otro lado, el foco, vamos a escribirlo acá. ¿Qué coordenadas va a tener? 1 más 4. 1 más P sobre 2, muy bien, 4, está desplazado, acá se ve bien, a la derecha del vértice, o sea, a la abscisa del vértice le sumo P sobre 2, coma, y de ordenada, la I del foco es igual a la del vértice. ¿Sí o no? Sí, es la misma. Es la misma. Entonces, ¿cuál sería la ordenada del foco? 3. 3. 3. Muy bien. Y creo que ahí estamos todos, ¿no? No me falta nada más. Tengo el vértice, el foco, el eje de simetría. Ah, me falta La directriz. la directriz. Se pone así, miren. D de directriz, 2 puntos, diciendo, ahora te voy a contar cuál es la directriz, y ahora va la ecuación de la directriz. La directriz es una recta vertical, o sea, es x igual a algo, su ecuación, y ese algo, ¿cuánto vale? Menos 3. Claro, muy bien. Sería
la abscisa del vértice, que es 1, y le resto P sobre 2, porque me voy para la izquierda. Como P sobre 2 era 4, 1 menos 4, menos 3. Y ahí tengo todo. A este le podemos poner la ES, por eje de simetría, así sabemos bien de qué estamos hablando. No me acuerdo en el apunte cómo está puesto. Y ahí tengo todos los elementos, ¿no? Luego, si quiero ir a GeoGebra, lo puedo Profesor, graficar. disculpe, ¿podría explicar de nuevo el del foco, por favor? Sí, el foco está aquí. Si el vértice tiene coordenadas alfa y beta, como el eje de simetría es horizontal, yo sé que el foco está a la misma altura que el vértice, pero desplazado P sobre 2, la distancia focal. El foco voy a tener alfa más P sobre 2, aquí, pero no lo quiero escribir porque no quiero que nos acordemos de memoria, sino que lo armemos en el momento. A la abscisa del vértice le sumo P sobre 2. Y entonces, en este caso, como P era 8, la mitad es 4, 1 era la abscisa del vértice, le sumé 4. ¿Sí? Y la ordenada es la misma. ¿Está bien? ¿Se aclaró? Sí, gracias. Bueno, de nada. Y entonces ahora estoy en condiciones, si quiero, de ir a GeoGebra y graficarla a mi parábola. Y menos 3 al cuadrado igual 16x menos 1. Y le puedo graficar los elementos también. El vértice dijimos que tenía coordenadas 1, 3. Y ahí está. El foco dijimos que tenía coordenadas 1 más 4, 5, 3. Y ahí está. El eje de simetría es la recta y igual a 3. Y ahí está. Y la directriz es la recta x igual a menos 3. No. Igual a 3, ahí está. La recta x igual a menos 3, y ahí está. Y si quiero corroborar, podría dibujar el lado recto. Fíjense que del foco a la directriz, ¿qué distancia hay? Es. ¿Cuánto? Desde el foco hasta la directriz. 6. ¿O no? No, no. 5. Espera, Ahí está. tampoco. Siga participando. 8. Mirá, ¿no? 8. Porque era la P es la distancia focal. Bien, P me había siempre- perdido. No importa. Bueno, P es la distancia focal, es siempre la distancia del foco a la directriz. Y fíjense lo que yo les decía al lado recto, si yo me subo por aquí, tengo que a 8 unidades encontrar este punto. Y está bien, ¿no es cierto? Porque este punto, acá estoy en 3. 3 más 8, 11. O sea, está bien graficada. Obvio que GeoGebra no se equivoca en esto. ¿Bien? Bueno, y así encontramos, cuando tengo la ecuación canónica de una parábola no centrada en el origen, encontramos todos sus elementos y estamos en condiciones de graficarlo. El tema es que, bueno, obviamente, así como hay 4 orientaciones cuando el vértice coincide con el origen, acá también vamos a tener 4 alternativas para parábolas con vértices desplazados, que son y menos beta al cuadrado igual a 2px menos alfa, la que acabamos de ver, cuando es negativo, que abre hacia el otro lado, o cuando sea x menos alfa al cuadrado, me va a dar 2p y menos beta, y cuando sea x menos alfa al cuadrado menos 2p y menos beta, son parábolas con ejes verticales. ¿Bien? Ustedes después en la práctica tienen ejemplos de cada uno para realizar.
¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, y por último de parábola. Esto está fantástico si yo tengo la parábola escrita así. Ahora, están viendo el Word, ¿no es cierto? Sí. Si yo hago la propiedad distributiva, ¿qué me queda? I al cuadrado menos 2 por 3, 6i, más 3 al cuadrado, 9, igual 16x menos 16. ¿Ok? Y si yo ahora traigo todo al primer miembro, sumo acá y 9 menos 16 me va a quedar menos 7. Esto era la parábola que acabamos de mencionar. ¿Y esto? ¿Qué es? La ecuación cuadrática. Claro, pero digo, como forma geométrica, ¿es una parábola o es otra cosa? ¿Sigue siendo una parábola o no? Es más, no solo que sigue siendo una parábola, sigue siendo la misma parábola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, de esta, que estoy seguro que es una parábola, porque tiene la forma canónica y ya encontré todos los elementos, lo único que hice fue hacer propiedades distributivas, esta ecuación no cambió. Sigue siendo esta misma escrita de otro modo. Entonces, esto es una parábola con la única diferencia que está en forma cuadrática. No está en forma canónica. Canónica, ¿qué quiere decir? Que está acomodadita, que tengo las coordenadas del vértice y que tengo acá el valor de 2p y averiguo rápidamente la distancia focal. Acá, ¿dónde tengo las coordenadas del vértice? No las tengo. Y la distancia focal, y qué sé yo, parecería que está acá, pero tampoco. Entonces, esto es lo que se llama forma cuadrática de la parábola. Cualquiera de estas expresiones, si desarrollamos los cuadrados y las propiedades distributivas, nos conducen a una forma cuadrática que será o bien esta primera de aquí, o bien esta segunda de aquí. O sea, o bien tendrá i cuadrado, y además x e y, o bien tendrá x cuadrado y además x e y. Lo que no puedes tener es los dos términos cuadráticos, x cuadrado e y cuadrado. ¿Sí? Profe, Y el tema es, cuando yo me encuentre con una forma cuadrática, como podría ser esto, ¿cómo hacer para ver de qué parábola se trata? Y cómo encontrar todos sus elementos. ¿Qué vamos a tener que hacer hoy? Completar cuadrados. Claro, tengo que completar cuadrados para llegar a la forma canónica. Y para completar cuadrados, ¿qué hago acá? No me acuerdo si lo tengo hecho. Sí, lo tengo hecho. ¿Cómo hacemos para completar cuadrados? ¿Puedes sacar factor común 2 primero de todos los Bien, términos? bien. O lo que es lo mismo, puedo multiplicar todo por un medio, ¿no? Sí, también. Como no hay i cuadrado, no me molesta, multiplico todo por un medio, así me queda x cuadrado menos 6x menos 8y más 49. Eso está perfecto. ¿Por qué tengo que eliminar este 2? ¿Qué problema tengo con este 2? Y te va a molestar para averiguar sería la raíz cuadrada. Claro, porque yo tengo que armar el trinomio cuadrado perfecto de algo parecido a esto, x menos alfa al cuadrado. La x no tiene que tener coeficiente. Imagínense que en este caso, en vez de haber sido 2, hubiera sido un 4. Alguien puede caer en la tentación de decir, bueno, que me quede 2x menos algo al cuadrado, pero ya esa no es la ecuación canónica de la parábola. Me tiene que quedar la x sola. Para que me quede la x sola, la manera de completar cuadrado es, hago que el coeficiente valga 1. Y ahora sí,
tengo x cuadrado, a todos los dividí por 2, ¿no es cierto? 12 dividido 2, 16 dividido 2, 98 dividido 2. Y ahora sí, digo, estos dos tienen que ser primer y segundo términos del trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué le tengo que sumar? El segundo, ¿cuánto valdría? Si menos 2ax es menos 6. Menos 3. 3. Sería 3. Con lo, 3. negativo porque esto está negativo, muy bien. Con lo cual, yo le sumo y resto 3 al cuadrado, que es 9. Sumo y resto para que no cambie. ¿Alguien me puede decir, che, ya que tengo 49, ¿no puedo agarrar y escribir esto como 40 más 9 y ya usar ese 9? Sí, puedo, pero cuando hago eso a veces me confundo. Entonces, yo prefiero le sumo y le resto. Total, después me va a quedar lo mismo. 49 menos 9 me va a quedar 40. Hago un poquitito de trabajo de más, pero lo hago sobre seguro. Y entonces, estos tres términos son el trinomio cuadrado perfecto de x menos 3 al cuadrado. Y todo lo demás queda como queda. O sea, el 49 con el 9 queda en 40 y el menos 8y queda como está. Ahora, como la ecuación es x menos alfa al cuadrado igual a 2p y menos beta, todo lo demás lo paso para el otro lado. 8y menos 40 me queda del otro lado. El 8y que era negativo pasó positivo y el 40 que era positivo pasó negativo. ¿Ya está esto en forma cuadrada, en forma canónica? Puedo sacar factor común 8, me queda 8 Claro. por y por 5. Exacto, porque yo necesito que acá me quede un número multiplicado por y menos beta. Y ahora sí, esto tiene la forma canónica muy parecida a este caso. X menos alfa al cuadrado, 2p y menos beta. Es este, el tercero. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Es una parábola que ¿qué características tiene? El vértice 3, 5. 3, 5. Muy bien. El eje de simetría, ¿paralelo a qué eje es? El eje Y. Al eje Y. ¿Cómo me doy cuenta? Fácil. El que no está al cuadrado. El que no está al cuadrado me dice paralelo a quién es el eje de simetría. Eje de simetría paralelo al eje Y. Vértice en 3, 5. Las ramas, entonces quiere decir que es una parábola Para arriba. para arriba, vertical. Y las ramas hacia dónde abren, hacia arriba. Ah, ahí está. O sea, es una parábola cuya posición es vertical y las ramas abren hacia arriba. ¿Cuánto vale el parámetro P? 4. 4, que es la distancia focal. Entonces, con esos tres elementos que identificamos al principio, el vértice, el eje que es paralelo al eje OI, y que obviamente si es un eje vertical, pasa por el vértice, su ecuación es x igual a 3, y las ramas ascendentes, con eso yo ya estoy en condiciones de ir a mi hoja y dibujarla. Ubico el vértice en 3, 5, hago un eje vertical que pase por el vértice, hago una parábola con ramas hacia arriba, y entonces ya eso me orienta de que el foco va a estar para arriba, sobre el eje, y que la directriz va a estar perpendicular al eje y hacia abajo. Luego, lo único que tengo que hacer es, sabiendo que la distancia del vértice al foco es P sobre 2, ¿cuáles van a ser las coordenadas del foco? ¿P cuánto dijimos que valía? 4. 4. 4. Con lo cual P sobre 2 vale 2. 2. Y entonces las coordenadas del foco, ¿cuáles van a ser? Si la 6 del sería vértice, con X. ¿por qué me cambias la X si está sobre la misma línea vertical que el vértice? Ah, sí, tenés razón. En Y sería. Claro, la X no cambia. Y la Y cambia, se incrementa en cuánto? En P sobre 2, que vale 2. 5 más 2, 7.
7. Entonces, P vale 4, las coordenadas del foco son 3, 7. ¿Y la ecuación de la directriz cuál sería? Tres. ¿Cómo? Igual a 3. Ahí está. Bien. Igual a 3. La primera respuesta que me diste estaba bien, yo la entiendo cuando me dijiste 3, pero ojo que eso en un examen está mal. Porque si yo digo 3, 3 no es una recta. En cambio, si yo digo que la recta directriz es la que tiene por ecuación igual a 3, eso está bien. ¿Cómo se obtiene el 3? A la ordenada del vértice, que vale 5, le resto P sobre 2. Me queda 3. Y ahí tengo todos los elementos de la parábola. Quiere decir que cualquier ecuación cuadrática donde aparezca una sola de las variables al cuadrado, la puedo, a partir de completar cuadrados, llevar a la forma canónica y averiguar todos sus elementos. Siempre la forma canónica, la virtud que tiene es que me expone los elementos. O sea, las formas canónicas. Al ser así, yo conozco alfa y beta, las coordenadas del vértice, conozco cuál es el eje X, perdón, cuál es el eje de simetría, conozco cuánto vale el parámetro P, y a partir de ahí calculo todo lo demás. ¿Ok? Bueno, y con esto terminamos con todo lo que tiene que ver con parábolas. Bueno, hay otras orientaciones, esas las practican ustedes, ya las van a ver en la práctica. ¿Sí? El tema siguiente, pero que no lo vamos a comenzar ahora porque ya estamos terminando la clase, es elipse e hipérbola, que vamos a tratar de avanzar bastante en la próxima clase. Igual nos queda la semana que viene para trabajar con ambas, con las elipses y con las hipérbolas. Pero vamos a ver si terminamos elipses y arrancamos con hipérbola en la próxima clase. Les pido que lean y en particular que presten atención a lo siguiente. A cómo a partir de la definición con suma de distancias se encuentra la ecuación de la elipse, muchos de ustedes tal vez la conozcan del colegio secundario. Estas van a ser elipses con el centro centrado en el origen de coordenadas. Acá. Y vamos a tener elipses. Yo avanzo rápido porque les quiero dar un vistazo para orientarlos en la lectura de ustedes. Vamos a tener los focos, los vértices y los covértices, pero cuando el eje focal es horizontal me queda de este modo. Cuando el eje focal, lo de la excentricidad, lo vemos en la próxima clase. Profe, ¿le puedo hacer? Sí, decime. ¿Hasta hipérbola es lo que entraría en el primer parcial? Sí, todo geometría, hasta hipérbola. Bien. Que lo estaríamos terminando, por lo menos en estas clases, para el jueves ya estaría terminado. ¿Sí? Bueno, esta es la otra orientación de la elipse cuando el eje focal es vertical. A diferencia de la parábola, en la elipse solamente hay dos orientaciones. Y después tenemos las ecuaciones de las elipses cuando el centro está desplazado. Y ahí aparece de vuelta x menos alfa e y menos beta. Y préstenle mucha atención, porque esto es lo que a veces nos confundimos. ¿Qué pasa si yo distribuyo los cuadrados del binomio? Encuentro la ecuación cuadrática de la elipse. ¿Sí? Bueno, este ejemplo que yo tengo acá en las diapositivas es el mismo que está en el apunte. Fíjense cómo se hace para completar cuadrados, tanto para x como para y, en el caso de la elipse, que tengo que sacar factor común antes y demás. Presten atención a eso y todo eso es lo que vamos a discutir en la próxima clase. ¿Ok? Buenísimo, profe. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? Si no hay dudas, por hoy terminamos. ¿Sí? Así los dejo con tiempo para la próxima clase y yo también aprovecho para tomarme un pequeño respiro antes de empezar la próxima clase que tengo ahora en 5 minutos. Entonces, el martes que viene seguimos con elipses. Gracias, profe. Y el jueves, ok. El jueves hipérbola, pero si podemos ya el martes avanzar un poquito mejor, así ustedes pueden ir avanzando también en la práctica. Total, son muy parecidos los temas. ¿Ok? Dale, gracias, profe. Bueno, bárbaro. No, profe, Muy bien. gracias.